Estaba pensando esta mañana compartir con vosotros acerca del temor. Acerca del temor, acerca del miedo, acerca de la ansiedad. Estamos viviendo una etapa complicada, ¿verdad? Lo queramos o no. Es difícil entablar una conversación sin hablar de qué va a pasar, de qué va a pasar en septiembre, qué va a pasar en octubre, qué va a pasar en noviembre, ¿verdad? Y los miedos, las preocupaciones, la ansiedad, ¿verdad? Son parte de lo que tenemos, ¿verdad? Estaba pensando que no es solo... El temor es algo, es un sentimiento, ¿verdad? El temor es también como el miedo, ¿verdad? Un sentimiento que se produce, ¿verdad? A raíz de una manera de pensar, de una forma de pensar cuando se aproxima o cuando se estima que hay un peligro real o imaginario. Entonces, como podéis ver, los sentimientos, la mayoría, como bien explica, ¿verdad? He escuchado, no sé si había escuchado a Daniel del Vecchio a veces hablar sobre los pensamientos, sobre los sentimientos. Siempre esos sentimientos son fruto de unos pensamientos que primeramente han venido a la mente, ¿no? Y ahora, como estábamos hablando, ¿verdad? En la situación en la que estamos, todo el rato continuamente está hablando y qué va a pasar con los trabajos, y el país se va a hundir, y la economía se va a hundir, y ahora se van a llenar los hospitales, y qué va a pasar conmigo, ¿verdad? Pero ya no solo con el tema de la pandemia, sino el temor puede venir en cualquier etapa o en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay momentos en los que nosotros pues vamos, no sé si alguno se encuentra hoy a tutiplén, ¿verdad? A veces nos encontramos que cualquier cosa parece pequeña, ¿verdad? Estamos de ánimo esplendorosos, nos comemos el mundo, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos en una circunstancia en la que el temor como que te quiere, ¿verdad? Te angustia, te atrapa, y a veces encontramos situaciones difíciles, como estaban esta mañana, ¿verdad? Cuando estaba Juan compartiendo, que estaba presentando, la verdad que casi me quita el sermón, ¿verdad? Ahí hablando de una dificultad, de otra dificultad, ¿verdad? De su cuñado con las circunstancias que tiene y así, ¿no? Todos podemos enfrentar dificultades, ¿verdad? Y hay personas que viven en un temor constante. Hay personas que viven continuamente con miedo al mañana, con miedo a qué pasará. ¿Y cómo serán las cosas mañana? ¿Y si caigo enfermo, verdad? Algunos están continuamente mirándose, examinándose y, ay, si encuentro algo, ay, qué miedo, ¿no? Ir al médico que me digan, ¿verdad? Otros muestran el temor con problemas, ¿verdad? En circunstancias económicas. ¿Y qué será de mi trabajo? ¿Y si me echan? ¿Y si me voy al paro? ¿Y se acaba el paro? Y pareciera que el mundo quiere mover las vidas de las personas a través del temor, ¿no? Infundiendo temor y queriendo dirigir la vida de las personas, ¿verdad? Y eso está ahí. Entonces, yo quiero que esta mañana podamos ir juntos a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque yo podría dar aquí 1000 consejos, ¿verdad? Podríamos ir a psicólogos, ¿verdad? Que nos ayuden a cómo gestionar la ansiedad, a cómo gestionar la preocupación, cómo gestionar los miedos, ¿verdad? Pero hay unas verdades, ¿verdad? Eternas que están plasmadas en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos ¿verdad? El privilegio de poder venir esta mañana a buscar en la palabra del Señor el consuelo. Y hay un texto que me gustaría compartir con vosotros que está en Mateo 14, versículo 22. No sé si tenéis vuestras Biblias con hojas o electrónicas, también aparecerán los textos por aquí. Vamos a seguir el texto esta mañana y vamos a sacar de la palabra, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, vamos a sacar las verdades que podemos encontrar, que el Señor Jesús... ¿Sabes que la Biblia, cuando lees la Biblia, seguro que te has encontrado cientos de versículos en los que dice que el Señor le dice: no temáis. ¿Te acuerdas de alguno? No temáis. Constantemente, en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo, ¿verdad? El Espíritu Santo, en cualquier parte de la Biblia, en muchas circunstancias. Os recomiendo que busquéis ahí en la concordancia: no temas, no temáis.
Es la palabra del Señor continuamente. No temáis, ¿verdad? No temáis, manada pequeña. No temáis, ¿verdad? Cuando Josué iba a acercarse ¿verdad? Estaba ahí enfrente de la tierra prometida. ¿Qué le dijo el Señor? No temas, yo estoy contigo, ¿verdad? Y hoy vamos a acercarnos a este texto donde también tenemos un no temáis. Así que vamos juntos a leer en el versículo 22. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Sigue el texto en el versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Muy bien. Una historia, ¿verdad? Asombrosa, ¿verdad? Como el Señor puso a esos discípulos en esas circunstancias. Para que tengáis un contexto de cómo se produjo esa historia, Jesús subió en la barca a los discípulos en el mar de Galilea, ¿verdad? Yo no he tenido el privilegio de estar en Israel, allí en el mar de Galilea, pero estoy seguro que algunos de aquí habéis viajado y habéis visto el sitio, ¿verdad? Y dice que, fíjate el detalle que Jesús le dice, porque justo lo que acababa de ocurrir era que Jesús acababa de darle de comer a 5.000 personas con un milagro asombroso. En una parte del desierto, era ya entrada la noche y entonces el Señor, los discípulos vienen, porque Él estaba predicando el Evangelio, ¿verdad? Hablando del reino y tal, Jesús allí, y había, imagínate, 5.000 personas. Mejor dicho, para ser más exacto, si leías al final del versículo, dice 5.000 hombres con sus mujeres y niños, ¿verdad? Es decir, que posiblemente habría mucha más gente, ¿verdad? Y los discípulos dijeron, pero es que ya es tarde y estamos en el desierto, despide a la gente que vaya por ahí a los pueblos, vaya a comer y se vaya a su casa, ¿no? Y Jesús le dice, dadle de comer vosotros, ¿verdad? Y entonces cuando no saben qué hacer, dicen, nada más que tenemos aquí unos peces, ¿no? Y unos panes. Y dice que el Señor oró por los alimentos y dio de comer a todas esas personas. Y justo en ese momento que estaba ocurriendo eso, sí, es un detalle muy interesante poder leerlo en Juan, porque la historia de cuando Jesús anduvo sobre el mar, veréis que está tanto en Mateo, como en Marcos, como en Juan. Pues en el versículo de Juan dice que Jesús metió a los discípulos en la barca a prisa. Los metió en la barca y se fue a orar porque querían tomarlo para hacerlo rey. ¿Te imaginas eso? Había dado de comer a 5.000 personas, un barullo de gente tremenda, ¿verdad? Y todo, bien, Jesús, 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 ¿verdad? Y lo querían ya, ¿no?, cogerlo y ponerlo como rey. Fíjate, ¿no? Pero ese no eran los propósitos que tenía el Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hizo? Rápido. ¿Y tú te imaginas los discípulos? Yo es que no me quiero imaginar cómo estarían efusivos, ¿no? Jesús, mira lo que has hecho, ¿no? Nosotros somos los discípulos, nosotros. Mateo, Marcos, ¿verdad? Aquí estamos, nosotros. Seguro, porque ¿os acordáis la historia cuando decía, bueno, la madre de Juan, ¿no? Decía, ¿quién va a ser el primero en el reino de Dios, ¿no? Había una actitud de querer, ¿verdad? De ser algo, ¿no? De ser, ¿verdad? Y el Señor rápidamente, con una, ¿verdad?, como Él es,
los cogió, dice que los cogió, lo metió en la barca y dice, venga, nos vemos en Capernaum, ¿verdad? Y se fue a orar. Interesante el detalle. Y un detalle muy interesante que no se nos puede escapar, ¿sabes? ¿Quién metió en la barca a los discípulos? ¿Quién? Jesús, ¿sí? Acordaros de eso, ¿verdad? Porque después vino la tormenta. Y no habían sido los discípulos quienes habían decidido entrar en la barca, sino que Jesús los había metido en la tormenta, en la barca, ¿verdad? Muy bien, dice que Jesús, la situación del mar, el mar de Galilea es alargado, tiene una zona más estrecha, ¿verdad? Un poquito más estrecha en un lado, y dice en la parte, en el Evangelio de Juan, dice que llevaban unos no sé cuántos estadios, que viene a ser unos 6 kilómetros, habían pasado ya y estaban en medio del mar, ¿verdad? Y cuando Jesús, dice que Jesús estaba orando sobre la tormenta, estaba orando en la montaña, ¿verdad? Y dice que los vio, fíjate, de repente viene una tormenta, por lo visto son bastante comunes las tormentas ahí en ese mar, una tormenta enorme, con unos vientos enormes, y bueno, los discípulos dice que Jesús los vio y que los vio que estaban luchando, dice, azotada, ¿verdad? Dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, ¿verdad? Y ahí, bueno, estaban los discípulos, ¿no? Yo me imagino que los que eran pescadores, pues estarían más, digamos, acostumbrados a eso, ¿no? Yo creo que Juan y Pedro pues, estarían allí tirando de las, ¿no? No te imaginas tú allí tirando de las velas, poniendo, quitando, tal, luchando ahí, ¿no? Ya pero no me quiero imaginar al recaudador de impuestos, ¿no? No sé si llevaba su corbata y su chaqueta, el hombre estaría pasando, ¿verdad? Estaría aterrado, ¿no? No me quiero imaginar ahí en medio de la tormenta. Sin embargo, está Jesús desde la montaña y se acerca a ellos, ¿verdad? Dice que andando sobre el agua, ¿verdad? Y dice que porque tenemos que pensar la situación en la que estaban los discípulos, porque nosotros lo vemos ya pasado el tiempo, tenemos la Biblia escrita, tenemos el canon bíblico, tenemos la historia de Jesús, sabemos todas las cosas, miramos hacia atrás y nos pensamos que el conocimiento que los discípulos tenían de Jesús es el mismo que nosotros. Pero tenéis que entender que el conocimiento que los discípulos estaban teniendo de Jesús era en crecimiento, ¿no? De repente hay una parte del texto que le dice que todavía no habían asimilado, dice que estaban turbados de lo que había pasado con lo de la alimentación de las 5.000 personas, ¿no? Estaban así, ¿no? Como, y si te fijas, si lees algún día sobre Mateo, el Evangelio de Mateo, Mateo lo escribió especialmente para los israelitas, para los judíos, haciendo énfasis en la divinidad de Cristo, ¿verdad? Cuando Mateo estaba escribiendo, Mateo estaba intentando enseñar que Jesucristo era Dios, ¿verdad? Para que no hubiera dudas sobre eso, ¿verdad? Porque ahí es donde estaba la divinidad, ¿no? Entonces, cuando está hablando que Jesús llegó a los discípulos andando sobre el agua, dice que los discípulos dice que viéndole andar sobre el mar se turbaron más todavía, se sorprendieron más todavía y diciendo, ¡un fantasma! Imagínate, ¿no? Viene ahí Jesús para ellos y ellos, ¡un fantasma! Ya tenían miedo ahí, no sabían qué hacer. Y Jesús le dice, tened ánimo, yo soy. ¿Habéis observado yo soy? No dijo, soy Jesús, soy el maestro. No, dijo, yo soy. ¿Verdad? ¿Os recuerda eso al Éxodo, verdad? ¿Os recuerda a cuando Moisés, verdad, la zarza, dice, ¿quién diré que me envía? El yo soy, ¿verdad? Entonces aquí está hablando la palabra. Fíjate, esta parábola cuando fue escrita, ¿verdad? Esta no es una parábola, ¿verdad? Es algo que ocurrió, pero este libro, el libro de Mateo, está escrito para la iglesia en la época de Mateo, que estaba atravesando una persecución horrorosa. Si os fijáis bien, el escenario, tenemos a los discípulos en una barca, en una tormenta, ¿y dónde estaba Jesús? ¿Estaba en la barca? Esta vez no.
Hay otra historia, ¿verdad?, en la que Jesús sí estaba en la barca, se puso de pie y calmó la tempestad. Pero en este caso, los discípulos estaban solos y Jesús estaba orando. ¿Os recuerda eso, alguna situación? Hoy en día, Cristo está intercediendo por nosotros en el cielo. La barca, ¿verdad?, la iglesia, los discípulos estaban atravesando la prueba, la adversidad, la persecución, ¿verdad? Y Jesús vino, ¿verdad?, y le dijo, no temáis. Entonces, esto es un claro énfasis de cómo el Señor, ¿verdad?, viene a socorrernos en medio de la prueba, en medio de la tribulación. No me quiero acordar, ¿verdad? Ahora estaba estudiando la historia de la iglesia. La iglesia, sobre todo los primeros siglos de la iglesia, es una historia de persecución continuamente, una historia de sufrimiento. De hecho, los discípulos, cuando estaban en Jerusalén, dice que hubo una gran persecución, ¿verdad? Y bueno, ya ahí mataron a Esteban, ¿os acordáis? En los primeros capítulos de Hechos, y los discípulos tuvieron que huir. Pero incluso más adelante, porque se estima que el libro de Mateo fue escrito en los años 70 aproximadamente, pero ya en el año 66 ya estaba ahí Nerón. ¿Habéis escuchado hablar de Nerón? Hay personas malas en la historia, pero es que Nerón creo que se llevaba la palma. Campeón de los malos. Dice que incendió voluntariamente Roma y culpó a los cristianos para que los persiguieran. Inicialmente la persecución que sufrían los cristianos venía del pueblo de Israel, ¿verdad? Eran los judíos. ¿Os acordáis de Pablo? ¿Qué hacía Pablo antes de convertirse? Perseguir a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una facción hereje del judaísmo y entonces los judíos lo que querían era, ¿verdad?, frenar eso, ¿no? Pero un poco más adelante, los romanos tuvieron que enfrentarse directamente con el imperio romano, ¿verdad? Pues, ¿por qué? Pues bueno, Nerón, además de ser malísimo, pues se dedicó a traer mala fama sobre los cristianos, ¿no? Diciendo fíjate, llegó a decir, como tomaban el pan y el vino, y decían que cuando Jesús dijo, ¿no?, esta es mi carne, ¿verdad?, decían que eran caníbales los cristianos, ¿verdad? Se inventaba todo tipo de mentiras, porque claro, lo que buscaba el emperador en aquella época era su gloria, ¿verdad? Era que lo adoraran a él. Y ahí, claro, ya el cristianismo estaba en contra del paganismo, el cristianismo estaba en contra de todo lo que hacía Roma, de la sociedad romana, de lo que Roma deseaba, y ya el más de lo más eran que nunca se arrodillarían delante del emperador, ¿verdad? Porque para ellos, ¿verdad? Y Nerón dice que ponía a los cristianos quemándolos para alumbrar por la noche sus jardines. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que todos tenemos pruebas, pero todavía no nos han puesto de antorcha. Gracias a Dios, ¿verdad? Todavía no nos han prendido fuego y nos han puesto para alumbrar. Hay que ser malo para poner de antorcha a cristianos, ¿verdad? Para alumbrar. Quiero decir con esto que aquí hay un consuelo en que, claro, tú imagínate la iglesia, porque claro, ahora mismo nosotros estamos aquí, pero imagínate que de repente ahora vienen aquí, ¡pum! Venga, vienen los ejércitos de Nerón, ¡pum! Cogen a uno, a otro, venga, vosotros sois cristianos. Sí, somos cristianos, ¿verdad? Y eso no fue un año, ni dos, ni tres. Es que eso fueron siglos. El siglo II fue más persecución todavía. Mataban a los cristianos por el hecho de ser cristianos, ¿verdad? Entonces, esta tormenta representa, ¿verdad? Esta tormenta representa que la prueba viene, las dificultades vienen, pero a la vez no solo vienen en forma de persecución. También estas tormentas representan las dificultades, las muertes, las enfermedades, las dificultades económicas, todas las adversidades que nosotros enfrentamos en la vida, ¿verdad? Y aquí dice Jesús, tened ánimo, yo soy, no temáis.
¿en base a qué no temáis? ¿Verdad? Como si alguien viene y me dice, oye hermano, que mira, tal, me han dicho que ya no vaya más a trabajar la semana que viene. Y yo le digo, ánimo, no temas, ¿no? Y me voy, ¿verdad? Y digo, bueno, ¿qué consuelo es ese, no? Pero si vemos el contexto, este yo soy está hablando de la divinidad de Jesucristo. Está hablando de que nosotros podemos tener nuestra confianza puesta en Dios, ¿verdad? El Dios que estaba andando sobre las aguas, ¿verdad? Es el mismo que puede sostenerte a ti en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y he querido coger este texto de Mateo porque los otros dos, el de Marcos y el de Juan, se quedan aquí. La historia termina aquí, cuando Jesús llegó a la barca, ¿no? Pero Mateo, en el versículo 28, si te fijas, cuenta una historia un poquito más cercana de la que hemos leído hasta ahora. Y es la historia de Pedro. Si queréis venir conmigo al versículo 28, dice, entonces le respondió Pedro. ¿Ves? Jesús le había dicho, tened ánimo, yo soy, no temáis, ¿verdad? Y entonces Pedro, dice, le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, a mí Pedro me encanta. Cada vez que lo leo en la Biblia, es que tenía ese empuje que tenía y salía en cualquier momento. A ver, si os estáis ahogando, estamos en la barca, aparece Jesús andando sobre las aguas, te dice, no temas que estoy aquí contigo. Pedro, ya está, ¿no? Ya está, viene el Señor, ya está, todo está bien. Pero este no es Pedro. El Pedro es este. Dice, Señor, si eres tú, dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y los demás discípulos, ¿qué dirían? Dirían, madre mía, Pedro. Dice, pero, a ver, que estamos en una tormenta, Pedro, por favor, ¿no? Si eres tú, ¿verdad? Pedro, ese empuje que tenía, ¿no? Si eres tú, dime que yo vaya. Y Jesús entra en el juego. Fíjate, ¿eh? En otro momento le hubiera dicho otra cosa, ¿no? A lo mejor. Pero aquí, fíjate que la historia sigue. Y le dijo, ven. ¿No? Parece como Jesús, ¿no? No lo dice el texto, ¿no? Pero yo me quiero imaginar que decía, Pedro ya está otra vez con las cosas, ¿no? Sí, ¿no? Venga, ánimo, ¿no? Dice, venga, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Porque no vean, ¿no? Si nos pasa a nosotros una cosa así, nos da un subidón de fe que no vean, ¿no? Como estaría Pedro, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que? En vez de disfrutar de lo que estaba viendo mirando a Jesús, ¿qué dice? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Verdad? Fíjate que todo el pasaje está relacionado con el miedo y la fe. El miedo y la fe. Las pruebas, las dificultades, el miedo, la confianza en Dios. ¿Verdad? Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es decir, la valentía de Pedro, mira, aquí podemos ver al Pedro, ¿sabéis que Pedro no era el nombre de Pedro? Que el nombre de Pedro se lo puso Jesús. ¿Os acordáis cómo se llama Pedro? Simón, ¿verdad? Y en algunos textos pone Simón Pedro, ¿verdad? Y Pedro significa roca, ¿verdad? Y Simón viene a representar la caña, ¿verdad? Cascada, la debilidad humana, ¿verdad? Aquí tenemos en la imagen de Pedro las dos naturalezas. El Simón que estaba muerto de miedo, el Simón que decía, ¡ay! Y ya empezó a irse. Cuando dijo, Señor, ayúdame, no creo que le llegara el agua por los tobillos, ¿verdad? Cuando vio el agua, miró el viento, la tormenta que estaba andando sobre el agua, empezó, fíjate, le entró el miedo y se hundía, ¿verdad? No, este no es el Pedro que era la roca que el Señor le había dicho, tú eres, ¿verdad? Roca, ¿no? No era ese Pedro con fe, con valentía, que vio la tormenta y la tormenta me la como yo con papas fritas, ¿verdad? Salió ahí, Señor, y ahora estaba Pedro y Simón, los dos ahí, uno quería andar, el otro se hundía, ¿verdad? Y ya cuando vio que se hundía, dijo, Señor, sálvame, ¿verdad?
¿Y el Señor qué hizo? Le cogió, ¿verdad? Y lo sacó. Hermano, esta lucha que enfrentó Pedro en ese momento es un fiel reflejo de lo que nosotros experimentamos cuando estamos en una tormenta. Cuando nosotros enfrentamos enfermedades, ¿verdad? Cuando enfrentamos sufrimientos, yo qué sé, cualquier tipo de dolor. Aquí no estamos exentos. El evangelio que se ha predicado en algunos países que le han mal llamado, ¿verdad? Que le han llamado ahí el evangelio de prosperidad, ¿no? Ven a Cristo y no habrá problemas. Ven a Cristo y tu economía será de lo mejor. Ven a Cristo y tus enfermedades serán todas quitadas. Eso no promete aquí la Biblia. ¿Veis que a Pedro no se le paró la tormenta? ¿Se le paró la tormenta o no? Había olas, había viento. La tormenta seguía, la relación no está hablando. Y esto es una cosa que tenemos que tener muy claro. Ni la prosperidad económica simboliza que Dios está de tu lado, ni la falta de economía o la enfermedad quiere decir que Dios está enfadado contigo. Eso no es así. ¿Queréis saber cuántos ricos hay en el mundo? Blasfemos, ¿verdad? Mentirosos, que odian a Dios, que aborrecen las cosas y están forrados hasta arriba de dinero. La prosperidad y la salud no es símbolo de que Dios te ama más. Y que tú estés pasando por una enfermedad, que estés pasando por una dificultad, que estés pasando por unas dificultades económicas, tampoco quiere decir que Dios te quiera menos. Porque eso no es así. Es que el mensaje no es ese. El mensaje dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está vinculado a la dificultad, está vinculado a las pruebas, está vinculado al sufrimiento. Dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, si yo subiera aquí ahora mismo y dijera, hermano, no os preocupéis por nada, que ya nadie va a tener problemas económicos, yo sería un farsante, sería un mentiroso, sería un embustero, estaría faltando a la verdad, estaría faltando al evangelio. ¿Entendéis lo que quiero decir? Hermano, tranquilos que de aquí enfermo ninguno. La enfermedad es del diablo y los cristianos no están enfermos. Hermano, es que los cristianos desde que Cristo vino aquí, que yo conozca, han muerto todos. No, pero han muerto de viejitos. ¿No? Han muerto de viejitos, de jovencitos. Y morirse aquí, que yo sepa, se muere todo el mundo. Entonces tú puedes decir, bueno, qué consuelo. ¿No? Yo quería que venía esta mañana y que tú me quitaras el temor y me dijeras, hermano, no te preocupes por nada, que el Señor te va a cuidar y nada te va a pasar. Hermano, tenemos que crecer en madurez. Eso es una infantilidad. Eso es ignorancia. Eso es no ser maduro en Cristo. Me estaba acordando, mientras estaba preparando esta predicación, de la hermana Pili, que hemos orado ahora por ella. ¿Verdad? Que está aquí Susana también, que es su hija, y hablando. Oye, la hermana ha pasado duras pruebas. ¿Alguien de aquí ha perdido un hijo? Pues ella lo ha perdido. ¿Alguien ha superado un cáncer? Pues ella lo ha perdido, ¿verdad? Y eso que lo ha tenido. Y eso pero encontrar al Pedro, a la Pili, no quiero decir la y le ni nada, pero quiero decir a Pedro, a Pili, a las personas que en medio de la adversidad han sabido levantar sus ojos a Cristo y confiar, hacer uso de la fe bien entendida. ¿Cuál es la fe bien entendida? La que deposita su confianza en el Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es lo contrario? Lo contrario es alguien temeroso, siempre asustado, siempre deprimido, siempre angustiado. Eso no es a lo que nos está llamando el Señor.
Dios no nos ha prometido que no habrá tormenta, pero sí nos ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y su mano está extendida para levantarnos, que no nos hundamos. Y la obra que ha empezado en ti la va a terminar, hermano. Yo no sé en qué circunstancias, sé en las que estamos todos metidos. Esto de la pandemia estamos todos. A uno les afecta más, a otros les afecta menos. Que si los niños van a entrar al colegio, que si van a cerrar y nos van a confinar otra vez, que si no sé qué. Pues no lo sé, pero sí tengo seguro que el Señor estará con nosotros todos los días y que Él nos va a sostener. No tengas miedo, te dice el Señor esta mañana. No temas. ¿No? Tu trabajo está en peligro. No temas. ¿Piensas que que te puedes contagiar? No temas. El Señor va a estar contigo. El Señor te va a sustentar. El Señor te va a sostener. El Señor te va a cuidar. ¿Verdad? Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Y tú dirás, eso se dice muy fácil ahora que tú estás ahí. Soy consciente de la lucha que conlleva esto. Y ahora os hablo de las primeras palabras que os dije, que la lucha del cristiano, ¿verdad?, estaba en la mente. Al fin y al cabo, el temor y el miedo es un sentimiento que viene de una manera de pensar. Uno piensa y dice, ¿y qué pasará? ¿Y cómo será? Y entonces aquí aparece la tormenta. Y aquí es donde uno puede tirar del nuevo hombre, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice que nos, ¿verdad? Dice, nos aviva, ¿verdad? El Espíritu de Dios. ¿Cuáles son los dones del Espíritu, verdad? Perdón, más que los dones, los frutos del Espíritu. La fe, ¿verdad? El gozo, la fe, el gozo en medio de la prueba, en medio de la adversidad. Hermano, es indispensable que estés lleno del Espíritu Santo para poder enfrentar todas las dificultades de la vida. Necesitas ser lleno de fe. ¿Dónde vas a encontrar fe? ¿Dónde se busca la fe? ¿Dónde se busca la fe? ¿Dónde se busca la confianza en Dios? En su palabra y en la oración. Y que el Señor nos llene de su presencia. Entonces, cuando tú estás lleno, el Pedro, la nueva naturaleza, está más fuerte. Pero si dice, el que invierte para la carne, segará corrupción, ¿verdad? ¿Qué vas a invertir? Tú inviertes en la carne, en las cosas naturales. Eso no trae fe, eso no trae ánimo, eso no trae fuerza. ¿Dónde están las características de un cristiano que en medio de la prueba, ¿qué dice? El Señor es soberano. ¿Verdad? Tengo un hermano que está atravesando dificultades y el otro día me dice, yo no lo sé lo que está pasando, solo sé que Dios tiene el control. Ay, mira, me dio un ejemplo de fe. Un ejemplo de fe. Digo, hermano, que el Señor te bendiga y te ayude, ¿verdad? Yo solo sé que Dios está sentado en su trono, que tiene control de todas las cosas. ¿Puedes decir eso esta mañana? ¿Puedes decir que Dios es soberano? ¿Puedes decir que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor? ¿Verdad? Y esa es la lucha del cristiano. Está en la batalla. Y te voy a decir más, un pequeño detalle antes de terminar, que yo no he mirado ni el reloj. Pero esta batalla no es una batalla de risa, no es una batalla con espadas de trapo ni de madera. Esto es de vida o muerte, porque tenemos el enemigo de nuestras almas, que el enemigo que viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? ¿Y qué dice la Biblia en Efesios? No tenéis lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Hermano, no te veo yo a ti luchando con demonios, con espada ahí en tu cuarto. Pero sí te veo enfrentando muchos pensamientos que el enemigo viene a traer a tu mente. Eso es así. Esa es la batalla del cristiano. ¿Y qué va a ser de ti? ¿Verdad? Como estaba diciendo Otto hace un rato. ¿Y qué va a ser de ti? ¿Y qué va a pasar contigo? ¿Y dónde va a terminar? ¡Pum! La batalla se recrudece. Hay momentos muy difíciles en los que uno tiene que tomar la palabra del Señor, tiene que tomar las verdades bíblicas y luchar contra sus propios pensamientos, porque a veces hay un pesimista ahí dentro que está diciendo, ¿verdad? Pero a veces también es el enemigo que viene, ¿y dónde va a pasar? Y tú no eres suficiente, y tú no vales, y el Señor. Pero hasta tal punto de que recuerda esto, el que más son los que están con nosotros, ¿verdad?, que los que están contra nosotros.
el Espíritu de Dios dentro de ti como poderoso gigante. Pero tienes que tomar las armas. Mira, en Efesios dice, vamos a ir, en Efesios 6:10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, para aquí, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Pues un día viene y llega, ¿eh? Yo recuerdo hace poco que iba a Málaga en el coche y estuve involucrado, gracias a Dios que a mí no me pasó nada, pero a milímetros mías vi un accidente tremendo. Claro, yo seguí para adelante porque yo no estaba involucrado, digo, Señor. Y eso fue la misma semana en la que nos confinaron. Digo, Señor, tú mal. Yo ahí ya pasé, digo, menos mal. Y cuando nos confinaron, yo decía, Señor, gracias, porque de este mal librado, porque podía haber pasado el confinamiento en el hospital. De verdad, yo ahí veo, el Señor me libró y yo le doy gracias. Pero no quiere decir que me vaya a librar de todas, ¿verdad? Entonces, el día malo no sabe. Un día llega una carta, un día viene un diagnóstico, un día viene... El día no lo sabes, ¿verdad? Pero no temas que el Señor está contigo y Dios tiene control de todas las cosas. Es soberano sobre todas las cosas. Y el temor más grande que tiene la humanidad, el temor más grande del hombre, que dice la Biblia, es el temor de la muerte. Y gracias a Dios que nosotros tenemos eso resuelto, hermanos. ¿Verdad? ¿Qué dijeron los 3 hebreos cuando estaban allí en el fuego? Le dijeron ahí, ¿verdad? Al rey, dice, nosotros no nos vamos a arrodillar. Si nos queréis meter en el fuego, nos metéis. Ya nos librará el Señor. Dice, y si no nos libra, ¿verdad? Ellos ya, dice, si nos libra bien, y si no nos libra, tampoco, ¿verdad? Nos iremos con el Señor, como dice Pablo, dice, porque el vivir es Cristo y el morir. Hermanos, seamos cristianos maduros que tienen puesta su vista en el cielo, ¿verdad? Pues es muy importante eso, ¿verdad? Y recuerda esto, en la batalla en la que estás involucrado, tienes la victoria. Dios ya ha pagado por ti en la cruz. Dios ya en la cruz venció al enemigo y tú no tienes nada que temer. Es un enemigo derrotado. ¿Verdad? Nosotros, dice que Dios puso su nombre, ¿verdad? Sobre todo principado y toda potestad. ¿Verdad? Y tú vas a poder luchar la batalla de la fe y enfrentar todas las dificultades de la vida y poder salir victorioso de que el Señor tiene el control. Y finalmente en el versículo 32, ¿verdad? Cuando Jesús entra en la barca y en el versículo 33 dice que los discípulos le adoraron. Fíjate aquí, cómo me tienes que reconocer una cosa. Las dificultades que has atravesado en la vida, una vez pasadas, te han hecho conocer al Señor con más profundidad. Tú has visto a Dios amándote, has visto a Dios cuidándote, ¿te has acercado más al Señor? ¿Has orado más? Somos todos así, ¿eh? Cuando las cosas van bien, hay que apartar un ratito para orar. Pero cuando las cosas van mal, el cuarto, Señor, ayúdame, ¿verdad? Somos todos un pequeño desastre. Gloria a Dios que la gloria es para Él, ¿verdad? Y su misericordia tiene cuidado de nosotros todos los días. Entonces recuerda esto, que cuando pase, porque la tormenta pasará, que Jesús entró en la barca y se calmó
la tormenta. Ya estaba el Señor ahí, ¿verdad? Y el Señor dijo, es necesario que yo me vaya y os enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, que estará con vosotros todos los días. Hermano, el Señor está en la barca. El Señor está contigo, el Señor está conmigo y el Señor nos va a llevar, ¿verdad? De la mano hasta que estemos con Él en el cielo, ¿verdad? Muy bien, pues vamos a terminar aquí recordando siempre eso, ¿verdad? Por un lado, que Dios tiene control de todas las cosas. Recuerda esto, hermano. Todas. Dios es soberano. Si tú le has entregado tu vida al Señor, Dios tiene control de todas las cosas. Segundo, Dios puede usar esta, ¿verdad? Dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, Dios puede usar las circunstancias adversas con un bien para ti, ¿verdad? Y por otro lado, nos toca a nosotros ejercer fe y confiar en el Señor. Amén. Dile, Señor, dame fe, que yo pueda vivir confiado, que las decisiones que yo tome en mi vida no sean por el miedo, no sean por el temor, no sean por la angustia, sino que yo pueda vivir, ¿verdad? Y bueno, eso es asombroso, ¿verdad? Mucha gente ve cuando dice, oye, pues vosotros, esta persona que está pasando esto y mira ahí, no está, ¿verdad? Está ahí confiando y va para adelante, ¿verdad? Tú puedes poner tu confianza en el Señor mediante la fe. Amén.